entonces la sesión. Ahora sí, por favor. Había personas que querían mencionar ejemplos. Listen, A ver, adelante. quería mencionar el ejemplo del desfalco que hubo en Banco Unión por Ya. por el funcionario Pari, ¿no ve? Que era un ejecutivo que igual, digamos, usaba sus influencias o su cargo Ujú. para cometer los delitos que cometió y el gran fraude millonario que hizo. Ya, muy bien, ese es un delito de cuello blanco. ¿Por qué? Porque esta persona se aprovechó de su De su cargo condición, como ejecutivo. Sí. exacto, y de su cargo, ¿no? Entonces, una persona profesional, nada ética, obviamente, que, bueno, básicamente ha hecho lo que podía hacer en su condición de ejecutivo y aprovechó eso para poder desviar dinero a diferentes cuentas, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo. Bien, señores, Buenas noches, ahora licenciado. Y también quería dar un ejemplo. adelante. Podría ser el de Sicoes, que siempre es la plataforma donde se lanzan para las adjudicaciones de proyectos o obras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, como usted dijo, es un 10% que, bueno, la verdad, sigue manejándose, pero a escondidas, pero a mi parecer lo sigue habiendo, digamos. Entonces eso sería para que se adjudiquen alguna obra o proyecto sin tener la documentación que se les pide, ¿verdad? O sea, no presentan, pero al final ya han ganado, digamos. Eso sería para mí otro, otro caso, ¿no? Otro ejemplo. O sea, me dices de que pese a que no se ha adjudicado del proyecto, igual nomás se paga el 10%. ¿A eso te refieres? No, no, o sea, el 10% es, o sea, es para que se adjudiquen, ¿verdad? O sea, eso ya es por debajo, o sea, eso no tiene que no tiene el conocimiento de nadie, digamos. Entonces ahí es tráfico de influencias, ¿verdad? El Sí. que está, el que está recibiendo los contratos para la adjudicación, eh, bueno, si la empresa no presenta todos los documentos necesarios, eh, de suponerse que no podría ganar la adjudicación. Ujú. Pero vemos que sin tener los documentos necesarios, en el caso, si no me equivoco, de los respiradores, o no me acuerdo bien qué caso es, sin tener una documentación, bueno, ha ganado la adjudicación. Ujú. Entonces, eso se ve, ¿no? Sería como un ejemplo, digamos. Claro, es que está charlado, ¿no? O sea, eso es la pena, ¿no? Yo no comprendo cómo es que existe tal magnitud de conversación donde te juegas la plata de todos, te juegas la plata común y que en algún momento somos nosotros mismos los que pagamos esa plata, ¿no? Traducida en deuda, ya sea interna, externa y demás. O somos nosotros o van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y así sucesivamente. Y llegar a ese nivel, esa magnitud, pues me sorprende mucho. Y personalmente yo no trabajaría en una institución pública. Sí me han invitado en algún momento, pero no he rechazado porque entiendo de que el sistema mismo funciona así. Y bueno, los que trabajan en institución pública, acá creo que eres tú, Emilio, y también Basilia, ¿verdad? Basilia, ¿estás en línea? Sí, Licen, Tú también trabajas en alcaldía, creo, ¿no? sí, Entonces, ustedes me darán la razón, debe ser una tortura en ese sentido, sobre todo cuando te encuentras con este tipo de situaciones, debe ser complicado trabajar en una institución así, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes desde su experiencia? A ver, Basilia. Licen, buenas noches. Yo un poquito le quería comentar.
en el aspecto de la pública, sí, sí, hay hechos siempre, ¿no? De corrupción, pero también ya depende de cada profesional, porque ya como ahora tenemos procesos administrativos que ya van, Ujú. creo ya son indefinidos, ¿sabes? Ya antes se prescribían en 10 años. Creo que ahora no estoy muy segura del tiempo, Cuando existe pero daño bueno, económico, no se prescribe. Cuando es un cuando no, hecho el netamente económico sí. administrativo, a los 2 años de concluido, de ocurrido el hecho. Sí, entonces aparte de la pública sí es bien complicado porque a veces estás obligado a hacer cosas que no quieres, ¿no? Como en el caso de esta cava, por ejemplo, ha habido malversación, ha habido malversación en el manejo del sistema del RUAT, Exacto, ¿no? es Y el que mencionaba hace rato. Sí, sí, sí. ajá, y en algún momento igual yo trabajé en el RUAT Ah, y realmente es trabajaste. un sistema, sí, muy vulnerable, o sea, se puede modificar y se puede mover de acuerdo a lo que uno quiera a veces, pero yo creo que incluso a veces por, por notas o solicitudes te dicen que hagas ciertas cosas que va contra tu ética, incluso profesional, ¿no? Es bien complicado, pero si la corrupción va también es en las privadas, a veces Ah, pasa, pero no, no, obviamente. poco más de control, pero puede pasar también internamente, ¿no? Sí, es que la diferencia entre una institución pública y una institución privada, pues en la institución privada es muy difícil que hagas eso porque no hay, a menos que estemos hablando de empresas enormes, ¿no? Como Coca-Cola, PIL, Fino, ¿no? Pero en empresas pequeñas es muy difícil porque ahí sí se dedican a hacer de repente un fraude tributario, a lo máximo que yo he podido ver, pero robos así son muy esporádicos, no son como, como las instituciones públicas. Lo que pasa es que en las instituciones públicas, pues en algún momento o para determinado proyecto o inversión, el presupuesto abunda, ¿no? Entonces ya desde la realización del presupuesto mismo es donde se va cometiendo un fraude, porque lo que supuestamente te costaba 10 lo estás presupuestando a 20. ¿Para qué? Para que te lo aprueben con ese fondo. Y claro, cuando te llega esa plata con 20 ya tienes que ver dónde vas a acomodar los 10, ¿no ve? Si vas a hacer, eh, si vas a repartir esos 10 a través de contratación de familiares, de amigos, de personas conocidas, entonces ya, o sea, ahí es el detalle donde se da este tipo de situaciones. Pues bien bonito, ustedes están llevando, sáquenme de dudas, por favor, auditoría gubernamental con el licenciado Marcos. Sí, Bueno, aprovechen. Es un docente lleno de conocimiento. Es un poco estricto. Yo he pasado clases con él, por eso les digo, en mi época, voy a decirlo así, era muy estricto, me imagino que también lo debe ser ahora, pero te hace entender de una forma bien interesante la ley 1178, ¿no? Y es bien interesante nuestra ley 1178 que lamentablemente, pues, no lo sabemos aprovechar y no lo sabemos poner sobre todo en práctica en todos los niveles del Estado, no solamente en el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel municipal, ni qué decir, ¿no? Entonces, aprovechen, ¿sí? Y pregunta de examen, las finalidades de la ley 1178, apréndanse de memoria, en los 3 exámenes entra, ¿ves? Ya les estoy dando, ¿cuántos puntos hay? Por lo menos 5 puntos ponderados para su materia de auditoría gubernamental. Siempre pregunta eso. Ya hasta en el examen de grado entra, aunque no me crean. ¿Ya? Entonces, señores, podemos citar un sinfín de ejemplos. Podemos haber sido testigos en algún momento por el momento en el que transcurríamos en un lugar. El detalle es que ahora, sobre todo, es importante identificar, ¿no? Porque si tú no sabes dónde te estás metiendo, pues fácilmente vas a caer. Y justamente las personas de cuello blanco, de corbata y camisa, aprovechan eso. Tu falta de conocimiento, tu falta de experiencia, de preparación, de capacitación, y pues te agarran para que tú seas pues el escudo en cualquier momento.
¿Ya? Entonces acá justamente vamos a ver diferentes tipologías, por ejemplo, las de sobornos. Vamos a ver la modalidad y vamos a ver la práctica, ¿sí? Para ir clasificando justamente y saber qué son sobornos. Por ejemplo, las comisiones y obsequios ilegales, ¿no? En práctica, ¿cómo se ve esto? Funcionarios que cobran un porcentaje sobre los contratos del gobierno para adjudicarlos al mejor postor. Ahí su compañero Emilio ha indicado un ejemplo claro, ¿no? El famoso 10% para adjudicarte un proyecto. Funcionarios que reciben atenciones especiales por parte de las personas interesadas a ser las adjudicatarias de los contratos, ¿no ve? Le doy todo pues, al de adquisiciones, ¿no? Es la persona clave en cualquier institución pública, es el de adquisiciones. Entonces, voy, le llevo si es mujer, le llevo los chocolates, flores, joyas, ¿no? Si es varón, su whiskycito, su roncito, su cinganito, ¿no ve? Entonces, se les hace llegar ese tipo de atenciones. Faltas en la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, ¿no? Entonces, también forman parte de esta mala práctica para la modalidad de comisiones y obsequios ilegales. En cuanto a contribuciones ilegales, perpetuarse en el poder para recaudar partidas importantes de grupos económicos a cambio de la no obstaculización de sus actividades o la asignación de contratos. Entonces acá tiene que ver con el hecho de no dejar a otras personas hacerse cargo y el principal interés para ello pues es perpetuarse y poder buscar u obstaculizar ciertos proyectos o ciertas actividades, ¿no? Funcionarios que exigen contribuciones especiales para facilitar la marcha de los trámites, ¿no? Acá ya hemos citado un montón de ejemplos, ¿no? Quiero que salga nomás ya mi declaratoria de herederos, que esté regularizada mi plano, el plano de mi casa, etcétera. Entonces, en ese proceso, pues se pueden dar este tipo de situaciones. Funcionarios que utilizan el dinero del presupuesto para financiar, ¿no? Acá hablamos del bicicletero, ¿no? Plata que no me corresponde utilizar, la utilizo porque sé que yo estoy en poder de ello y sé que en algún momento lo tengo que rendir. Pero eso se vuelve un mal, ¿no? Se vuelve un vicio. Porque las personas que bicicletean el dinero, pues, llegado el momento, no saben de dónde rendir. Cohecho. ¿Qué significa el cohecho en cuanto a prácticas? Proveedores de las compañías que exigen el pago de una cantidad determinada por acelerar los servicios para prevenir demoras. Entonces, ¿cómo yo puedo avivarme para poder exigir un pago, ya sea adicional o lo que está dentro del contrato, pero con la presión de que la otra parte no se vea en una demora de su obra, ¿no? Funcionarios que cobran a sus subordinados. A ver, yo soy el que va a construir el puente de la 6 de agosto, y voy a subcontratar a otra empresa para que desarrolle, no sé, el diseño estructural. Entonces le voy a decir, como te estoy dando trabajo, entonces me tienes que pasar un porcentaje, pues, por lo que te estoy dando trabajo. Porque si no, si yo no fuese el titular de esta adjudicación como empresa, tú no tendrías trabajo. Entonces, pásame nomás el 20% de lo que te voy a pagar. Entonces, eso también es parte de estas situaciones, ¿no? Y si estoy contratando a una persona, lo propio, ¿no? Te voy a contratar a ti durante toda la vida del proyecto, entonces me tienes que dar nomás igual se llama diezmo, ¿no? Pero ya es entre un trato entre el empleado y el empleador, ¿no? Nepotismo, esto es lo que más se ve en las instituciones públicas. En las empresas privadas es permitido, pero siempre y cuando así lo indique el testimonio de constitución y su correspondiente, ¿qué se llama? Testimonio de constitución. Ay, se me fue la palabra. Hay un documento importante, los estatutos de una empresa, ¿sí? O el reglamento interno, ¿no? Si está establecido ahí que se puede contratar al esposo, a la esposa, o sea, está permitido. Pero si no, pues
claramente hay un hecho de nepotismo. ¿Qué es un nepotismo? Que los altos funcionarios se reparten cargos, prebendas, comisiones entre sus parientes y amigos cercanos, funcionarios que contratan ellos mismos o con sus allegados a través de empresas ficticias. Entonces, nepotismo es pues aprovecharse nuevamente de la condición para de alguna forma beneficiar a personas allegadas, ¿no? Ya sea de primer, segundo, tercer grado, amistades, etcétera. Evasión. Particulares que pagan para que se alteren las declaraciones de impuestos y les permite la evasión total o parcial. Comerciantes o ciudadanos que pagan a los funcionarios de aduanas para que estos no revisen las exportaciones e importaciones efectuadas, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con lo tributario, ¿no? Quiero evitar pagar impuestos, le digo a mi contador, y el contador Peine me dice, ah, ya, entonces te lo compraré facturita de tal lugar, te sirve esta factura, es buena, ¿no? Vas a pagar menos impuestos, ¿no? Es lo mismo que negociar con la agencia despachante. ¿No tienes algún contacto en aduana que me ayude a meter esta mercadería? Es que no quiero que la revise, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Evadir los controles, evadir el pago de impuestos, etcétera, ¿no? Vayan, por favor, tomando atención a todo lo que estamos hablando porque voy a preguntar después, ¿ya? Tabla 2, tipología de malversación de bienes. Aquí ya tiene que ver con la malversación de bienes, por ejemplo, malversación en el ingreso de dinero, ¿no? Práctica, sustraer dineros recaudados antes de su ingreso al sistema transaccional y de su registro en la contabilidad, ¿no? Me ha llegado 200,000 bolivianos, ah ya, pero me lo voy a agarrar 100,000 y 100,000 es lo que voy a reportar, ¿no? Lo demás es como si no hubiesen pagado, ¿no? Lo que ha hecho el funcionario de SACAB, obviamente con sistema, ¿no? Pero ha hecho algo similar. Hurtar dineros cuando ya se encuentren registrados y ya han afectado la contabilidad, reemplazar con cheques personales, el faltante, registrar transacciones ficticias, alterar registros y adulterar las evidencias de archivos del efectivo, destruir las evidencias de los ingresos, entre otros, ¿no? Uy, la de caja chica, ¿no? Uy, me falta 3,000 bolivianos, ¿ahora qué voy a hacer para rendir? Voy a conseguir una facturita de esto, ¿no? Ya, esta facturita va a reemplazar lo que me falta. Eso es justamente malversar el ingreso de un dinero. ¿Cómo se realiza la malversación de un desembolso de dinero? ¿No? Elaborar y utilizar cheques de la empresa para beneficio personal con ayuda de cómplices. Adulterar cheques ya elaborados creando formas para que en su proceso de entrega y pago puedan ser alterados, ¿no? Utilizar bolígrafos que se puedan borrar. Hoy en día eso está también muy a la moda, ¿no? Utilizar proveedores propios reconocidos para efectuar compra de bienes o servicios para beneficio del particular, ¿no? Charlo con mi proveedor y le digo, mira, necesito gastar este dinerito, pero en realidad es algo que no se va a dar, ¿no? Entonces, sacaré un chequecito a tu nombre, dame la factura y te voy a pagar un 20% de comisión, ¿no? Compra de factura sería, Liz. También, exacto, es tal cual, ¿no? Tal cual, para poder hacer de un hecho ficticio. Comprar productos o adquirir servicios que no ingresan, ¿no? Entonces voy a comprar un lote de medicamentos, pero nunca van a ingresar al almacén, ¿sí? Entonces, complicado, ¿no? Esto, en cambio, en una empresa privada no pasaría, ¿no? Porque una empresa privada lo más importante es un almacén. Que en una empresa pública, esos son los cuellos de botella, si quieren. Porque falta control. Falta control y pues obviamente este tipo de situaciones que estamos mencionando son del día a día, ¿no? Y bueno, me imagino que yo personalmente no me metería a la política porque es un asco. Personalmente pienso así. Pero hay gente que se muere por estar en la política. Y yo asumo, por todo lo que veo, que quien quiere entrar a la política es porque sabe que hay plata de por medio, ¿no? Hasta hemos escuchado audios, hemos escuchado propuestas, ¿no? De que si te postulas Dicen, para pero tal no cargo, todos, digamos, hay veces están trabajando. ¿perdón? No te escuché otra vez, por favor. No todos siempre, a veces entran a la... No siempre todos o todas entran a una institución pública por política, a veces puede ser por publicaciones en periódico
o tal vez por otros medios, digamos. Por ejemplo, tengo compañeros que trabajan en mi institución, más que Ujú. todo entran vas a dejar tus documentos, revisan, te califican y recién, digamos, sí hay personas que entran por política. Ujú. No me refiero a los cargos que se reparten, no, me refiero a las personas que están interesadas, por ejemplo, en ser alcalde, en ser concejal, o sea, me refiero a esos cargos, ¿no? Obviamente ya después, si entras a trabajar a un lado porque eres conocido de tal persona o porque tienes contacto con tal persona, ese es otro tipo de corrupción. Y obviamente no vamos a Política. generalizar, ¿no? No vamos a decir todos son del MAS o todos son de demócratas, ¿no? Hay Ujú. personas que también entran por sus méritos, ¿no? Y eso sí hay que rescatar. Son muy pocas, lamentablemente, cuando deberían ser las que realmente ocupen los puestos, pero es así, es nuestro sistema, está tan mal que da miedo, ¿ya? Pero muy bien, entiendo tu ejemplo, está muy bien. ¿Qué más? A ver, utilizar un beneficiario cómplice quien sirva de recolector del producto de los fraudes con esta modalidad. Bueno, ya hemos hablado de varios ejemplos. Utilizar maniobras para cerrar el ciclo y ocultar cualquier indicio que comprometa a los responsables. ¿Sí? O sea, acá, cuando ya empieza a malversar, o sea, las personas que se dedican a esto son capísimos. Entonces hacen figurar documentos, hacen figurar firmas, hacen figurar el proceso. Y pues lo hacen porque lo saben hacer, lamentablemente. ¿Qué más? Malversación de activos en el ciclo de compras y adquisiciones. Claro ejemplo acá lo de los últimos hechos que hemos visto, ¿no? Mochilas, respiradores, compra de comida para los efectivos policiales y militares, etcétera. ¿Qué pasa? Utilizar empresas o personas ficticias para manipular facturas de compra de productos y servicios. Usar proveedoras no cómplices para compras personales con fondos de la compañía. Comprar empresas fachadas con todos los requisitos para cerrar el ciclo fraudulento, ¿no? Elaborar facturas falsas, diseñar procesos engañosos para hacer probar desembolsos ilícitos, manipular o falsificar documentos y firmas en los soportes de las compras como cotizaciones, órdenes de compra, entradas al almacén y registros en el inventario. O sea, fíjense cómo se va armando todo. Con colusión con otros empleados que manejan los controles del ciclo de adquisición y compras para completar los procedimientos y legalizar en forma aparente las operaciones necesarias. Concentrar la contratación de servicios por su carácter de intangibilidad. Utilizar empresas ficticias para hacer intermediación y obtener beneficios con la venta de productos o servicios a un precio mayor del que ofrece el proveedor original. Utilizar proveedores reales no cómplices para el pago doble de facturas, el pago de un mayor valor o comprar por encima de lo requerido en forma intencional, interceptar el cheque devuelto para desviarlo a las cuentas de los delincuentes, ¿no? O sea, fíjense, hay un sinfín de formas y es increíble, ¿no? Es increíble y pues esto lo hemos vivido, lo vivimos, eso es lo más interesante y bueno, también por eso existe la auditoría forense, ¿no? Para detectar este tipo de hechos. Entonces, es importante justamente, para mí creo que lo más importante, sobre todo en este tipo de situaciones, es implementar controles. Si tú implementas controles, vas a evitar este tipo de situaciones. Pero si no, si más bien eres parte del fraude como máxima autoridad, difícilmente vas a querer implementar controles, ¿no? Lo que vas a querer es, mejor si no existen los controles, así seguimos robando plata, ¿no? Y eso es pues lo que muchas veces no se toma en cuenta. Y lamentablemente se llega a ese tipo de situaciones. Yo veo las noticias y digo, pucha, cómo la gente, o sea, cómo a veces el dinero te vuelve así, ¿no? Cómo el exceso de dinero pues te hace una persona sin principios, sin valores, sin ética, ¿no? Dando la cara a medios de comunicación con una vergüenza. Yo me imagino, deben sentir vergüenza, ¿no? Y ponerse en esa situación, digo, wow, ojalá toco madera, ¿no? Ojalá nunca llegue a eso. Ojalá nunca conozca ese mal sabor que al principio parece bueno, que es tener dinero. Y bueno,
saben de lo que estoy hablando, ¿no? Saben que estoy hablando de nuestro alcalde, de las otras autoridades que también se han visto inmiscuidos en este tipo de hechos. Y bueno, yo no sé si yo no soportaría todo eso. Yo personalmente no me da cosas, me da terror, me da mucha bronca, indignación también, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra y se contradicen. Y es hasta para reír, ¿no? Pero bueno, lamentablemente cada uno tiene su forma de vivir, su forma de ser, su, sus metas, sus objetivos. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho Dice, cuidado. Adelante. yo creo que tal vez opinando un poquito más, o sea, todas las personas, o no todas, pero unas cuantas entran no con ese objetivo de robar, ¿no? Quizás el ambiente, la misma sociedad, el ámbito en que están, digamos, obliga. Tal vez por eso, digamos, no todos, pero hay en algunos casos sí, o sus propios jerárquicos, tal vez que están encima de ellos, Los tal obligan. vez les obligan, correcto. En el ámbito público a veces es así. Pero es ahí la formación, es ahí el tema de la ética, ahí es donde funciona esto. Los valores, los principios, o sea, te entiendo lo que dices. Puedes irte y te vas a chocar con un sistema, pero si tú no estás de acuerdo con ese sistema porque básicamente violan todos tus valores, violan todos tus principios y va contra tu ética, entonces, por más dinero que sea, ¿sí? Tú tienes que dar un paso al costado, ¿no? Que eso es lo más sano, creo yo. O sea, no está Sí, mal creo hacer que política, pero cuando ya la política se vuelve así de sucia, creo que no vale la pena. O sea, no vale la pena que te vayan a arrestar a tu casa, que hagan sufrir a tu familia, que tus hijos tengan que ver todas esas noticias y se queden con ese estigma dentro de la sociedad. O sea, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? O el simple hecho de estar fuera de tu país como refugiado. O el simple hecho de estar encerrado en una cancillería porque sabes que si sales te van a arrestar. O sea, no me imagino cómo se puede vivir con todo eso. Yo personalmente pienso eso, ¿no? Entiendo. Es el sistema, es verdad, es el sistema, es parte de lo que lamentablemente se han vuelto todas las instituciones públicas. La mayoría, quizás muchas no lo son, quizás otras deberían ser ejemplo, pero bueno, estamos con ese sistema y eso hay que irlo cambiando. Por eso les digo, el cambio nace de uno mismo, ¿no? Y bueno, hay casos en los que también por necesidad, ¿no ve? Lo haces, te introduces a este sistema y pues lamentablemente luego te acostumbras y ya no puedes salir. Eso es lo malo. Por eso se vuelve un vicio. El dinero es un vicio. ¿Sí? Así que hay que tener nomás lo que se necesita y vivir bien, vivir feliz, concentrarse en vivir, ¿no? Porque las personas que tienen plata, ¿ustedes creen que viven felices? No, señores. Se preocupan todo el tiempo de seguir generando, de seguir generando, de seguir generando. No tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para ellos mismos, se descuidan y nada. Lo único que por su cabeza pasa es dinero, 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 dinero. Entonces, eso es lo malo. Bueno, pero es una apreciación personal, ¿ya? Bien, concluyamos con la tabla 3 que tiene que ver con fraudes contables y estados financieros. Acá ya sabemos, ¿no? Doble contabilidad, registros distorsionados, operaciones ficticias. Aquí está el registro de ingresos ficticio, ¿no? O sea, quiero generar mayores ingresos para que pueda acceder a un préstamo, ¿no? Entonces voy a aumentar mis ingresos, ¿no? Como si nada. Listo. ¿Sí? Voy a sobrevalorar lo que se pueda, ¿no? Operaciones ficticias en periodos de corte, ¿no? O sea, para poder nuevamente distorsionar los estados financieros con diferentes fines, ¿no? Ya sean con fines para poder adjudicarse un proyecto, ya sean con fines para poder mostrar una solvencia económica a la entidad financiera, ya sea con mostrar un grado de rentabilidad interesante para captar nuevos socios, o sea, el fin de la distorsión puede ser diferente, pero sigue siendo distorsión.
¿no? Y distorsión es mentir con los estados financieros, ¿ya? Entonces tenemos eso, operaciones ficticias en el corte, valuación incorrecta de activos, ahí, ¿no? Sobrevaloraciones, no solamente de activos fijos, sino también de cuentas por cobrar, ¿no? Manipular registros extracontables, dejar de reconocer cartera de difícil cobro, por ejemplo. O sea, si yo no soy consciente de que mi cliente no me va a pagar y mi cuenta por cobrar sigue ahí, es necedad del contador, ¿no? Entonces el contador tendrá que, pues, decir, esta cuenta no se va a cobrar, por lo tanto hay que castigar, ¿no? Entonces, todo este tipo de fraudes que tienen que ver con la distorsión de los estados financieros y la contabilidad misma, pues hacen que aparezcan estados financieros totalmente distorsionados, ¿no? Obligaciones y gastos ocultos, información complementaria incompleta o inexacta, ¿no? Omitir pasivos y gastos, contabilizar gastos como activos, omitir el registro de gastos y deudas con terceros, ocultar facturas, extractos y cuentas de cobro, registrar inversiones de capital como gastos, registrar en periodos diferentes. O sea, hay un sinfín de ejemplos y pues estos ya son mucho más conocidos por nosotros porque somos contadores, porque sabemos que se puede hacer todas estas cosas. En algún momento lo hemos discutido, ¿sí? En todas las contabilidades que hemos visto. Es cuando no hemos escuchado hablar de doble contabilidad, ¿no? De compra de facturas, de poder a través de la compra generar hechos ficticios para evadir impuestos, ¿no? Distorsionar el resultado para poder pagar menos impuestos, etc. Entonces son hechos que también están a la orden del día y acá sí, acá ya es un tema de hábito y de cultura tributaria. Ustedes ya hemos discutido esto en el anterior semestre en tributaria, pues lamentablemente estamos mal. Y eso hace de que siga existiendo este tipo de situaciones, ¿no? Donde las personas se dedican a hacer estados financieros para el fisco y no para los propietarios ni para los socios, ¿no? Lo importante es el fisco, ¿no? Como si el fisco fuese el principal socio de la empresa. Entonces está mal. Según normas internacionales, pues los propósitos de los estados financieros deben ser con propósitos generales, no tiene que haber un propósito específico, ¿no? Y el propósito general es pues mostrar realmente la situación económica financiera de una empresa para la toma de decisiones. Y acá no nos olvidamos de eso, ¿no? Evitamos pagar impuestos y estamos destruyendo económicamente, financieramente a la empresa, ¿no? Y obviamente eso también es falta de asesoramiento, falta de conocimiento, falta de preparación y de experiencia. Pero ahí está, en el ámbito privado se hace esto, bastante fraude. Y podríamos también enfocarlo desde ese lado, ¿no? O sea, porque lo que debemos tomar en cuenta es que cuando yo no pago mi impuesto es que estoy haciendo un daño económico al Estado, ¿no? Lo mismo, ¿no? No estoy pagando impuestos, es como que estoy privando de dinero a todo mi barrio, a todo mi municipio, a mi distrito, a mi departamento y a mi país. ¿Por qué? Porque no le estoy dando lo que le debería dar por la actividad que estoy desarrollando. Eso, señores, con esto creo que tenemos los elementos suficientes para poder trabajar la primera tarea. Por eso es que quería acabar hoy martes, para que ustedes tengan toda la semana y todo el fin de semana incluido. Y el lunes empezaríamos las defensas. Yo hoy, por lo menos hasta la medianoche, porque ahorita mismo ya después de ustedes tengo otra clase, voy a enviarles los grupos, ¿sí? Los grupos de trabajo, que no van a ser más de 3 personas por grupo. Y les voy a mandar los temas que deben investigar, ¿ya? Yo les voy a mandar los diferentes temas conocidos de corrupción. Ustedes tienen que identificar el hecho mismo, tienen que saber qué es lo que ha pasado, investigar un poco, leer, obviamente. Bueno, hoy en día es fácil, ¿no? Tú pones casos respiradores y te sale todo, ¿eh? Todas las noticias, y en base a eso, pues hay que sacar una conclusión y justamente identificar cuál ha sido el fraude, quiénes han sido los principales actores, cómo es que se podría analizar una auditoría forense para ese hecho, conociendo ya los objetivos, los elementos, las técnicas, etcétera, ¿ya?
Eh, Eso, señores, en estos momentos tienen, por favor, pongan su presente ahora sí. Y quiero saber si hay alguna duda, consulta. Adelante. Consultas, dudas hasta acá. Dice, Adelante. el trabajo práctico que nos va a dar en grupo, ¿hasta cuándo va a ser la presentación? El lunes deben presentar. El lunes van a presentar en la clase. O sea, va a haber una especie de defensa, van a exponer el caso y yo les voy a pasar todos los elementos y la instructiva. Todavía vamos a seguir comunicándonos por WhatsApp porque lamentablemente no tengo todavía acceso al módulo para esta materia. Me están habilitando recién, entonces todo lo vamos a hacer por vía WhatsApp. Creo que les debo los primeros videos, ¿no? Hoy también se los voy a enviar, incluidos los de este día también, ¿ya? Entonces, por favor, traten de obtener toda la información de ahí. Y ahí va a estar todo claro, específico en lo que respecta al trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen a través del grupo también para que pueda absolver. ¿Ya? Pero el lunes empieza. Y yo voy a sortear, todos tienen que terminar para el lunes. Yo ese día voy a sortear por caso, por nombre, se me va a ocurrir algo. ¿Ya? Y Lisa, por favor, si nos puede mandar sus diapositivas al grupo de hoy y de ayer. perfecto, no hay problema, se los voy a compartir. Y también Dicen cómo vamos a presentar el trabajo, mediante qué vía o cómo va a realizar la calificación. vamos a todavía mantener el tema de, no, los trabajos grupales valen 35 puntos, ¿no? Del 100%, 35% de su nota. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo Y en los va a diapositiva. calificar? Quiero que hagan presentaciones de los casos que yo les voy a plantear y les voy a mandar una estructura también que va a tener su exposición, ¿no? Por ejemplo, la introducción, no sé, el conocimiento del caso, los principales actores del caso, los elementos que se podrían implementar en una auditoría forense para ese caso. Ustedes ya ahí tienen que pensar como auditores y en base a todo lo que hemos visto. Yo les voy a mandar los parámetros, ¿ya? La estructura de su presentación. De eso no se preocupen, ¿ya? La tarea de ustedes Dice, es buenas investigar. noches. Buenas Una noches. pregunta. Adelante. ¿Los grupos de cuántas personas tienen que ser? Yo voy a armar los grupos. Yo voy a armar los grupos y les voy a mandar sus temas, ¿ya? Por favor, Lisa, está bien. Hoy mismo voy a Gracias. hacer eso. No se preocupen. Hoy ya van a tener los grupos conformados, la estructura de su trabajo y el caso que ustedes deben investigar, ¿ya? Está bien, Lisa, gracias. Muy bien, señores. Si no hay más preguntas, pues en cualquier momento se va a cortar nuestra transmisión. Dice, no se olvide enviar las diapositivas. Ya no se preocupe, no me voy a olvidar. Y si me olvido hasta las 11 de la noche, mándenme un mensajito al WhatsApp, ¿ya? Está bien, Lisa. Muy bien. Que les vaya muy bien, señores. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes.